Óigame gente, aquí yo les presento el show de Marvin, algo nuevo, algo fresco. Desde remoto, entre amigos charloteando, con muchos temas a la gente actualizando. Y con ustedes Miguel, Alvin y Marian, ya preparados para hacerte disfrutar, con muchos temas interesantes que contar. Ve acomodándote que vamos a comenzar. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? Tiempo sin verlos. Todo bien. Me alegra. ¿Tú, Alvin? Bien. Bien. Ay, qué ganas que tienes, chamo. Qué ánimo. Sí, tiene unos ánimos. Bueno, chicos, hoy es algo especial este capítulo porque vamos a explicarle a nuestros oyentes, escuchas y visivos, cómo nació el show de Marvin. Así que, nada, empecemos a contarlo, cómo nació. Bueno, en todo caso te preguntaría a ti, ya que eres la de la idea, ¿cómo Ok, nació tu idea? Cuéntame. bueno, Cuéntanos. bueno, les cuento que mi idea nació así como que un día que no tenía nada que hacer, de loco. Ustedes que ya me conocen saben que yo soy así explosiva, que invento tonterías a veces y cosas bonitas, cosas ahí más o menos. Un día sí, hablando con mi amigo Alvin, le dije, ¿por qué no hacemos un podcast? Y él ¿Cierto? me dice, sí, ¿por qué no? Pero ella tenía otro podcast Sí, con otros amigos. ese día fue increíble porque justo como media hora antes, justo otro grupo de amigos me dieron exactamente esas mismas palabras de, ¿y si, por qué no hacemos un podcast? Y yo así, no, un podcast, bueno, pero eso es bastante difícil, hay que comprar un equipo, ¿cómo se hace? ¿Tú tienes alguna noción? Ninguna, vamos a averiguar. Cuando viene Mariana y me dice, ¿por qué no hacemos un podcast? Y yo, fantástico, es el día de los ofrecimientos de ¿Por qué los no? podcasts, vengan, 2 por 1, vamos, sí va. Sí, es verdad, es verdad. Me acuerdo ese día que ella estaba haciendo eso y yo lo hice así como que, un día así me desperté y dije, ¿por qué no hago algo nuevo? Me invento algo bonito, algo chévere, algo para contar a la gente. Y se lo pregunté a él y pensaba hacerlo yo sola. Pero ya que estuve hablando con él, le pregunté, ¿por qué no hacemos un podcast? No, y lo peor de todo es que fluyó tanto todo que en menos de 2 o 3 semanas, no, mentira, 2 semanas ya teníamos todo armado y ya estamos grabando el primer episodio. Que Sí, si notarán la calidad no es la misma, no es muy buena y todo, pero es que estábamos grabando literalmente con lo mínimo posible porque éramos nuevos. Bueno, no gastar dinero en algo de no sabemos si esto va a funcionar, no sabemos cómo esto va a recalcar en nuestras esto nos van a ver siquiera. Entonces era así como una prueba. Y poco a poco resulta que la cosa ha ido en viento en popa y chévere, pues. E incluso mi primera podcast, eso murió en el 5.º episodio y aquí ya vamos llegando ya a los 10 episodios. María, te felicito. gracias, sí, con mucho esfuerzo y gracias también a ustedes, porque ustedes me soportan. Ah, eso sí. Te iba a decir, no, ustedes me ayudan. Y nada, no te ayudamos, pero así no sé. No, ustedes no No me mandas. ayudan. Bueno, no, sí, me ayudan a buscar los temas, sí. Me ayudan a buscar temas y eso, pero no me ayudan. Todo lo demás lo hago yo. No, no, dale su puesto a la editora hace mucho por nosotros y es más, aquí arriba de mí va a aparecer un auto con una jirafa dentro, ahí se lo dejo a la editora. Tú eres, Ya hay cállate. que, ya hay que pedir el gusto, ya de una. No, pues, pero ustedes sí son sapos. Nuestra editora todavía está aprendiendo a editar, por eso A le pongo editar. esas conchitas de mango ahí como para que sufra. Sí, ya veo, ¿no? A ver, Claro, claro. Ahora yo te pregunto, ajá, y a todas estas, ¿cómo? ¿cómo llegó mi boca? Que en un principio éramos tú y yo y de repente éramos tú y yo y Miguel. Bueno, la idea mía de ser dos llegó a ser tres.
porque un día en el instituto, hablando con Miguel, le comenté, estoy creando un podcast con mi amigo Alvin. Y le pregunté y le estuve comentando y él me estuvo dando ideas para algunos temas. Y de la nada, como siempre yo, a lo loco, le dije, chamo, ¿por qué no por qué no participas en nuestro podcast? ¿Te Sí, gustaría? pero esas son patrañas porque no estábamos en el colegio. Ah, Bueno, amigo. pero te lo Ah, conté en el instituto, te lo conté en el instituto y ya después en la calle estuvimos hablando. íbamos a media calle, recuerdo. Ah, Íbamos a media bueno, calle. ya, Y yo le ok. comencé a contar, ¿y por qué en su podcast no hablan de esto, de este tema, de esto otro? Y entonces a esto nace la idea de que ella me dice, ¿y por qué no te unes tú también? Y yo le dije, chévere. Sí, a lo loco, todo es a lo loco acá. O sea, como dice nuestro primer capítulo, 3 loquillos por el mundo. Y por el Pero mundo, ahora, nunca Miguel, mejor dicho, porque íbamos por el mundo, que va por la calle. Qué pana. ahora yo te pregunto, Miguel, ¿qué pensaste tú? ¿Te iba que eso iba a funcionar? ¿Este podcast tendría futuro? ¿Lo hiciste bueno, vamos a hacerlo ya? ¿O lo hiciste pensando a lo mejor? Oh, mira, si suena bien, si me interesa. Bueno, sobre todo lo hice por la poca interacción que suelo tener con las demás personas. O sea, una persona que cuando conozco a una persona nueva, por ejemplo, si le digo hola, ya le estoy diciendo mucho. Así que para mí también lo vi como un reto para decir, bueno, me va a ayudar a interagir mejor con las personas y a ver cómo vamos. Y hasta el momento la verdad es que ha sido todo muy cómodo y todo muy bonito. A ver, obvio, Me todo alegro. bonito porque yo hago casi todo. Sí, sí, la mujer porque ella hace todo. Los quiero. No sabes ¡Mua! las horas, las pestañas negras que se me caen tanto editar de noche. Uy, sí, sí, te mueres. Pero mira, cuéntanos, Marian, ¿y de dónde salió el nombre de Marvin? Que eso es otra pregunta que nuestros queridos oyentes o videntes o lo que sea, desde la Ouija, desde el más allá nos hacen. Con la tablita, sí. Sí, 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 el Pati. con las velas, le llegan las palomas mensajeras y todo ya. Bueno, chicos, bueno, el nombre del show de Marvin nació un día hablando contigo, Alvin. Estuvimos hablando un poquito y estuve pensando, buscando por internet los nombres. Me puse a inventar entre mi nombre, inicios de letras y todas esas cosas, pero después dije, ¿por qué no uno mi nombre con el de Alvin? Y en vez de decir Marvin, puse Marvin con la M al final. Y después dije, vamos a poner el show de Marvin. Pero después dije, déjame buscar por internet cuántos se llaman como nosotros. Busqué por internet, hay muchos. Sobre todo un gordito, hay uno que es de Estados Unidos, creo, no lo sé de dónde es, que se llama el show de Marvin, es muy popular. Y después yo dije, bueno, pero el mío es mejor porque termina en M. Tú no pensabas todavía, no pensaba yo ni siquiera pedirte, Miguel, que entraras al show. Eso fue en el mes de febrero, me acuerdo. Empezamos todo esto en el mes de febrero. A inicios de febrero, ¿no, Alvin? O a Sí, mitad. 10, 11, por ahí, sí. Sí. Y en menos de 5 o 10 minutos creé el nombre. Dije, el show de Marvin. Basta. Me puse a buscar el logotipo, me puse a buscar todo y conseguí el emblema donde están las letras con nuestra manito. Y Te quedó todo costó, ¿no? chévere. Sí, me costó ahorita, así como que... ¿Cómo es? Es así, es así. Eh, Tienes problemas con ese símbolo, pero bueno, no damos caso. Sí, Pero bueno, Miguel, fíjate que estás predestinado entre este grupo que sin querer ya en el nombre estás implícito tu nombre. Sí, exacto. ya había entrado sin que nadie lo supiera. Sí, 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 una cosa. estabas destinado a pertenecer a este grupo de 3 loquitos. Ahí está. Bueno, ahora Esta es mi gata, es mi gatita.
Mi gatita Mamba, toda negrita, preciosa. Uno de esos múltiples animales que tiene esa casa, tiene 2 gatos, un perro y Y una tortuga. Y una tortuga. Eso, gracias. Sí. Ay, Dios. Salió ya mamosito, chucudo, mami. Sí, bueno, y nada, el nombre salió así. Y después cuando que dije, cónchale, y ahora tengo que cambiar el nombre de Marvin. Yo dije, pero ¿por qué lo voy a cambiar si el nombre del show se llama Marvin Miguel? Se llama Miguel, termina en M, y ya está bien. Como dijiste, Está tú bien, está estaba bien. predestinado a que él perteneciera a nuestro grupo. Correcto. Ahora yo les pregunto, los primeros ya casi 10 capítulos, ¿qué les ha sorprendido y para bien y para mal acerca de grabar un podcast? Miguel. Bueno, a mí lo que me ha sorprendido, tal vez no sobre la grabación, sino sobre algunos temas. Por ejemplo, con un tema que quedé súper, no rayado, pero sí impactado, fue con, por ejemplo con el de la música. Ese fue un Ok. tema que me dejó como, nunca me hubiese imaginado algunas ciertas bandas que, sin decírtelo, te mencionaran algunos temas como satanismo y cosas así. Para mí fue como, wow, ¿qué estoy escuchando? Sí. Eh, Sí, ese el sí, día a día, pero lamentablemente. está. Y Luego, algo una de para las mal, cosas, algo que tú dijiste así como, o no te esté gustando, puede ser el crítico, no te preocupes, nuestra jefa no te pegará, digo, reclamará. La gente que va a pensar que yo los tengo a ustedes con látigo, qué cosa. con la esclavizada. Sí, sí, todo está bien, todo está Sí, bien. sí, no, no, Lo no, 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 requerimos no, no. ayuda. Está todo absolutamente bien. Los Sí, odio, sí, los odio. gracias, gracias. No, pero por el momento diría que no me ha molestado casi nada, bueno, en realidad nada. Hasta el Ajá, dijiste momento, casi, nada. ya dijiste, bueno, ya, ahí hay algo oculto, Mm, saca los trapitos del sol. exacto, ¿Qué porque pasa? ese casi, ¿qué pasa? Estaba intentando pensar a algo, pero realmente no, hasta el momento nada. A ver, Y háblame del eso. primer capítulo. El Ujú. primer capítulo. Yo les cuento que el primer capítulo fue cómico porque hicimos pruebas, dietropruebas, como 20 veces el mismo tema para poder grabarlo. Y ese día que grabamos ese bendito capítulo, primer capítulo, ya estábamos ya con toda la mente, la memoria, porque ya lo sabíamos a memoria. No, bueno, sí, el primer capítulo, la verdad, una de las partes de la pregrabación, por así llamarlo, que nunca olvidaré, fue el saludo inicial. Hay una parte muy épica en ese primer saludo. Hay una parte muy, muy buena. A ver, sí, cuéntamelo porque no me lo acuerdo. No, ¿cómo que no? La parte de la de bienvenidos niños, niñas. Ups, esto no es para niños. Ja, 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 ja. Parecía un robot que estaba hablando. ¿Qué? Ay, verdad. Eso no salió al aire, señores. No salió al aire. Pero es muy bueno. No, no, yo odio ese día, lo odio por completo. Tuve que decir las mismas cosas una y otra vez. Y no, no sirve, hay que volver otra vez a grabar. No, Bueno, pero está bien. lo más interesante de todo es que hicimos el primer episodio, quedó grabado y como a los 15, 20, 30 minutos después nos dicen, no, no sirve, hay que volverlo a regrabar otra vez, ¿se Sí, de recuerdan? verdad. Sí. Qué asco ese día. Qué asco Pero ese día. Fue de verdad que sí, es verdad. Ese día fue épico porque yo soy muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy Detallista, digámoslo así. detallista, por no decir la palabra exacta. Muy Sí, muy rompe. Que sí. chicos, hay que grabar otra vez. No me gusta. No me gusta cómo queda.
chicos se escucha mal, chicos esto, chicos lo otro, y ellos así como que, ok. No. Si hay algo que odio de todo esto de los podcasts es el no tener la suficiente calidad de internet decente como para que no tengo problemas técnicos, que si se me corta, que si se me va el audio, que si me voy, es un fastidio, de verdad que esto es un fastidio, Sí, pero va más allá de mí, no hay posibilidad Correcto. de la internet. sí, bueno, lamentablemente el internet de allá de Venezuela es así poco. Pero bueno, no importa. A ver, chicos, yo les voy a preguntar, ¿cómo ven ustedes de aquí a un año, el show de Marvin? Bueno, yo lo veo con mucha más audiencia que la que tenemos ahorita, hablando sobre mejores temas de los que hablamos ahorita. Siento que ahorita los temas son muy sacados de sombrero, es decir, como, Sí, ay, no sé, no sabemos qué vamos a hablar de cualquier cosa. Hay veces que salen unos buenos temas, como hay veces que el tema es muy para allí y para acá, o en teoría pintaba muy bien, pero después de grabarlo es así como, o al mm, revés, en el papel no llama mucho la atención y después grabarlo es una nota muy loca. Por ejemplo, el de la comida con Miguel, a mí en el papel decía, ay, pero bueno, vamos a ver qué ese tal. capítulo va a salir, señores. Ese va a salir tras poco. Y yo quedé hasta sorprendido y hasta picado, pues, de quererse grabar una segunda parte, porque de verdad que fue muy interesante. Ojalá lo Chévere. vean, yo espero que les guste. Qué fastidio ese capítulo. Pero bueno, ¿y tú, Miguel, cómo ves esto dentro de un año? ¿Te ves todavía aquí o crees que nuestra jefa ya nos reemplazará con una inteligencia artificial? Ya con unas inteligencias No, artificiales aquí ya escribiendo con la respuesta. la, no, con la chat GPT, no. Con la de IA, no, no. No, bueno, yo dentro de un año espero, sí, seguramente tener mucha más audiencia. Espero también que las cosas, la verdad, sigan como hasta el momento, que no hemos tenido ningún choque de opiniones fuerte. Ah, No pero tiene bueno, por qué opiniones, existir opiniones son. A las final, Espero que, las opiniones, exactamente, las opiniones son siempre y puede ser que a mí no me guste una opinión tuya y te lo voy a decir, mira, no me gusta porque esto es así, esto es asado, sí, basta. correcto. Espero en ese sentido no tener una opinión fuerte de destruir lo que hemos construido hasta ahora, A ver, no, exacto. correcto. Espero llevarlo de la igual forma y esperando que, pues, bueno, las cosas sigan como decimos hasta ahora, viento en popa y seguir así. Bueno, yo veo a mi creación, a esto que hemos construido los tres, porque esto es una cosa que estamos construyendo los tres a la hora de la verdad. Lo veo de aquí a un año, como dice Alvin, con más audiencia. Yo lo veo como con 3 millones de audiencia, como 6, no sé, así más o menos. Sí, yo sueño en grande. Claro. Bueno, Sí, quién está bien, ¿no? sabe, quién No, está sabe. bien, Dross, pues prepárate, ya te vamos a llegar a los mismos niveles, Dross. Que tiemble. ¿Tú te Sí, sí, imaginas que? sí, no, No, no. mentira. No, no creo que le llegue a Dross, pero bueno. Pero Está ahí. bien, Jordi White, pues ahí te vamos. Uy, cuidadito. Ok. Bueno, a ver. Bueno, pero ¿qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? No, nunca Está sabes. bien, pues, está No, bien. nunca No sabes. sé, pues, no sé, pues. Bueno, ¿qué pasa, pues? Ah, pues, No. No, tranquila, por favor, no, ayuda. sí, sí. Ay, no, terrible. Bueno, pero sí lo veo en grande, lo veo que tengamos más temas, de verdad, mejores entrevistas. Espero que lleguemos a tener nuestras entrevistas con personas que han salido de sus países y han salido adelante, han construido cosas importantes acá en Italia o en Venezuela mismo. Y nada, eso es lo que yo veo de aquí a un añito. Bueno, fíjense que llevamos poco, llevamos literalmente menos de 2 meses y ya vamos para el capítulo 10. Insisto, yo no esperaba llegar a un capítulo 10.
Y a esta velocidad me refiero. Siento que a pesar de todo, de que tenemos horarios distintos, que ustedes están ocupados estudiando y trabajando, con sus problemas personales, como todo, pero siento que ha ido muy fluido todo, que a pesar de que no grabemos la cantidad de cosas que queremos, yo creo que todo va muy bien y ojalá que siga así. Y sobre todo que tengamos ese mismo ímpetu, esa misma motivación, porque a pesar de todo llega un momento en que a lo mejor tú dices, es que hoy estoy cansado, o tengo sueño, o estoy de mal humor, no quiero grabar hoy. Cosas que no ha llegado aún a pasar, pero ojalá que no pasen pronto, porque siempre hay ese deseo que cuando te digan, mira, amor, bueno, vale, sí va, qué chévere, y la interacción que hay entre nosotros tres también sea buena y chévere. Y no, y Miguel, ¿qué opinas? Sí. Ajá, Marian, ¿y tú qué dices? No, ok, bueno, buenísimo este podcast, el podcast monosílabo. Sí, Mm. exactamente, es verdad, es verdad. Pero si seguimos así como estamos, nos decimos las cosas cuando se debe de decir, no creo que lleguemos a este punto. Y Bien. hagamos las cosas como siempre hemos hecho, que hemos cuadrado siempre, la organización, que eso es lo bueno de una organización. Y nada, mantenernos organizados, decir las cosas como son, hablarnos y decirnos y nada, salir adelante. Y bueno, señores, esperemos que para el capítulo 10 ustedes propongan que Marian vaya a Roma y grabe en un directo allá desde Roma. Ella está En el en ese Coliseo. viaje pronto, pero todavía no se decide. Entonces espero que por favor en el chat pongan bastante empeño y apoyo para que ella se motive para el capítulo 10. Lo haga en vivo desde afuera de su casa. Correcto. Para Bueno, nada que pongo en... yo también pongo eso, chicos o chicas, para el señor Alvin y Miguel. No, Salgan también, Alvin, por lo menos que enseñe la ciudad de Caracas, lo poco que se puede enseñar tranquilamente. yo le enseño. Pero yo también voy a enseñar cómo viene un malandro y me quita el celular y sale corriendo. Eso también va a quedar registrado seguramente, pero bueno. Pero porque Va a quedar hablas esa evidencia. vaina, porque hablas eso de nuestro país, Pero vale. es que, no, pero es que bueno, las cosas pasan, pues no es un secreto que, uy, la cosa está mejor, sí, pero bueno, las cosas pasan. Bueno, pero grabas Pero poquito, trata, trataré lo posible de enseñar la ciudad, así sea desde grabando la como en ventana. undercover. Sí, sí, con el celular metido bajo la camisa, así como, mire, mire, Misión, eso Misión es un error. Impossible. Ah, ajá, Así como que, sí, ajá, sí, sí. Ya veré cómo a rayos hago, pero bueno. ya Y saben, van a ver a Caracas gracias a Alvin. Y Miguel, ¿de dónde vas a grabar tú? Yo desde mi casa. O sea, de tu casa. me Ok, encanta esa vista. esa vista va a estar espectacular. Increíble. Súper. Pero ya saben, Hermosito personas, 24. donen bastantes suscripciones porque de verdad que Miguel necesita apoyo económico para grabar desde su casa, porque imagínense, tiene que gastar en transporte, Demasiado. en, o 4 sea, vuelos, 5 ajá, en trenes. los vuelos, en el hospedaje, todo eso, en la comida. Oh, sí, vas a gastar un mundo de plata, chamo. De verdad que sí. Pero bueno, Mariana es la que lo tiene peor, que tiene que ir a Roma, porque tú sabes, como dicen por ahí, todos los caminos van a dar Roma, entonces, bueno, debe Correcto, seguir correcto. el camino. Bueno, ya estoy en Milano. Ya nos queda cerca. Ya me queda cerca. Bueno, chicos, ¿qué más le podemos decir a la gente de nuestro podcast? No sé, yo creo que más bien deberíamos ya, más que contar algo del podcast como tal, porque apenas llevamos poco, Sí, ya vamos decirles que poquito. se vienen mejores temas, se vienen cosas Sí, interesantes. una cosa que no hemos dicho, nuestro podcast, señores, es un podcast donde hablamos de todo un poco.
donde comentamos, damos nuestra opinión, decimos todo lo que podemos decir de cosas. Disculpen que saco un gato. Así que este podcast es creado no solamente para hablar de un solo tema, que sea político, sea, no lo sé, social, de medicina. Tecnológico. Exactamente. Acá no, aquí somos 3 personas, 3 mentes diferentes y queremos reunir esas 3 mentes como para hablar de cualquier tema que se nos venga, o de la actualidad, o de algún tema específico o algo. Y ahora ustedes que nos dejarán sus comentarios para tocar algunos temas que ustedes quieran que nosotros hablemos. Así que nada, yo solamente les digo. Y aclarar de que vamos a dar nuestra opinión no desde un punto experto, desde un punto científico. Exactamente. Lo vamos a dar desde nuestro punto de vista. No le estamos diciendo que lo que digamos va a ser al 100% seguro, va a ser 100% correcto. Exacto. Así que nada, señores y señoras, les dejo solamente eso aclarado, ya que nos han preguntado de qué trata. Así que les hemos explicado más o menos cómo nació, cómo se ha creado, quiénes somos. Así que lo único que les pedimos en realidad es que suscríbanse, denle like a todos nuestros vídeos y entren a nuestras páginas que les dejo aquí abajo de Instagram y Facebook. Editor, recuerda el carrito aquí, no te me hagas el loco, gracias. No, yo no voy a poner ningún carrito. Yo no lo voy a poner, si quieres ponlo tú. Mentira. Lástima que no tengo uno por aquí, para ponerlo en una fotito. Bueno, señoras y señores, esto es todo por hoy. Les agradecemos por todo su apoyo, su atención y su paciencia en escuchar a estos 3 loquillos por el mundo. Y gracias por seguirnos, de verdad. Estoy muy contenta. Ya vamos por 54 suscriptores. Espero que tengamos más. Así que nada, suscríbanse los nuevos que nos escuchan y denle like a todos nuestros videos. Como se los dije, recuérdense, aquí abajo dejo en la casilla nuestra página de Instagram y nuestra página de Facebook, ¿ok? También ahí suscríbanse. Cuídense. Chao. Bye, hasta luego. Gracias por escucharnos y suscríbete a nuestro canal, El Show de Marvin. Disfrútalo.